Dígame ahí. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero dice aquí, si no velas. Si no velas. La hora y el minuto y la fecha no la sabemos. Amén, pero nosotros, eso de que los agarrará como ladrón en la noche, eso no es para nosotros, hermanos. Eso será para los inconversos o los que no cumplan su palabra. Pero el que está velando sí va a tener pistas de cuándo viene el Señor. Porque ve que dice ahí, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. De ahí podemos inferir nosotros que si estamos velando, nosotros sí vamos a saber y vamos a estar apercibidos. No sabremos ni la hora ni el minuto, pero lo que está alrededor de nosotros nos muestra esas señales que nosotros debemos estar completamente preparados. Este verso me gustó mucho. Bueno, todos me gustan. No voy a decir que hay uno que no. Todos son unos versos muy importantes. Entonces, en términos de nosotros estar preparados, está llena la palabra de ilustración. Todo este mismo Mateo 24, Mateo 25, ahí hay varias parábolas, ¿verdad? Parábolas. ¿Qué le pasa? Ando muy afectado. ¿Se siente mal? ¿Y el remedio no lo trae? Llegó al lugar de salir. Bueno, aguante. No se abrigó, hermano querido, no se abrigó. No se preocupe que yo sé que usted no tiene, ¿cómo se llama? Coronavirus. Ay, yo lo vi. Corona. Corona sí tiene, Pero no el coronavirus, ¿verdad, hermano? Ay, Dios, qué risa. Bueno, mira, si esto no fuera importante, ¿piensan ustedes que el Señor se hubiera molestado en darnos tantas parábolas al respecto? ¿Se va a ir, hermano? Bueno, tranquilo. Más lejito. Bueno, mire. Está dando el aire por ahí. Tiene Que le está pegando el aire. Sí Mire todas las parábolas que hay. Está el siervo fiel y prudente. ¿Cuál era esa, verdad? Dice Mateo 24, 45 al 51. ¿De qué nos habla esa parábola? Aquí lo tengo. Dice El siervo fiel y prudente. y el malo. Dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Ve? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor se tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, ahí que tenemos nosotros una ilustración, ¿verdad? Una parábola que nos está diciendo que tenemos que estar preparados. Y esa no es la única. Mire, la parábola de las vírgenes es lo mismo, ¿verdad? De que hay unas vírgenes prudentes y hay otras vírgenes que no estaban preparadas, unas insensatas, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que unas que estaban listas entraron a esas bodas con el Señor, pero la puerta que pasó fue cerrada. ¿Y qué pasó con las que no estaban apercibidas? Se quedaron afuera. Bueno, otra ilustración más. ¿Habrá puesto, Señor, todas estas ilustraciones en vano? No, hermano. Ay, Señor amado. Son que nos hablen a nuestro corazón y hagan algo que yo espero que va a ser despertarnos, despertarme a mí y despertar a todo el que podamos. ¿Ves? Convencer al que no esté convencido y salvar al que no esté salvo, por medio de la obra del Espíritu Santo, pero hablándole nosotros podemos lograr, ¿verdad? Que las personas vengan al Señor y asuman su posición dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, no solamente, ¿y qué me dicen de la parábola de los talentos? ¿Quién se acuerda cómo es la parábola de los talentos? Que metieron a 5 o 3. Sí, al otro dieron
El hombre se iba de viaje y entonces, el hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le Sí, entregó les su dio a bienes. cada uno. Uno le dio 5, otro 2 y a otro 1, cada uno conforme con su capacidad. Amén, sí, señora. Y luego se fue lejos y entonces cuando dice que el que recibió los 5 rápido fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Y al que recibió 2 lo mismo, fue y negoció y ganó 2 más. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió. Después cuando vino el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con él, pues ahí tuvo el Ahí estuvo el problema. problema. Sí, Amén, hay dos sí, cosas que dice importante. Uno dice aquí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Todo eso nos da a nosotros idea del tiempo. ¿Ves? Y después dice más abajo, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Ves? Después de mucho tiempo. Son datos que nos está dando la Escritura. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Yéndose lejos. Sí, mira, Sí, sí, eso sí, está sí. en la parábola de los Sí, talentos. Pero decía que el Señor se fue lejos. Sí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Todo eso nos da idea de todo el tiempo que transcurre desde que entrega los talentos hasta cuando viene, ¿verdad? A pedir cuenta. O sea que dio tiempo. Va a pasar un buen tiempo. Así Bueno, que eso no es estemos ilustrativo, diciendo, ¿verdad? Como ¿ah? Jesús, Ajá. yo creo que está hablando de Jesucristo. Claro, Claro, cuando ascendió a los porque cielos. sí, Sí. Obviamente. Ya. Todas estas parábolas están hablando de él, ¿ves? Él está hablando en un lenguaje Cuando él figurado, ascendió a los pero cielos es hasta un que lenguaje regrese. espiritual, ¿verdad? Donde queremos entender que de quién está hablando, de él mismo, ¿ves? Que se va a ir lejos, pero que al tiempo va a venir y se dé cuenta, ¿ves? Eso es lo que está haciendo cada una de estas parábolas, ¿verdad? Qué belleza. Sí, es una belleza realmente, claro que Bello sí. Señor. Amén, sí, Que señor. nos da tiempo, ¿verdad? Sí, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos cielos y arregló Pero como hay cuentas mucho con tiempo, ellos. nos dormimos. ¿Ves? Ajá. Exacto, empezamos a decir, no, ya. No, eso es mucho tiempo ¿Desde cuándo que todavía. están diciendo eso? Pero no. Bendito. Y en Pedro, ¿verdad? Que nos dice que no es que él haya tardado su venida, Ah, sí. sino que la retrasa para que aquellos Tiene que no misericordia. puedan venir al alcance de él. Wow. Sí, amén. Y Todo no está quiere que dentro del nadie se plan de pierda, Dios, ¿no? Que todos ¿verdad? lleguen a su Alcanzar las vidas arrepentimiento, porque Él no buscar quiere su que rostro. nadie se pierda, sino que todos procedan al Amén, amén, y a arrepentimiento. buscar el rostro de Dios. Hay otra parábola, hay muchas y no solamente son estas, hay más. Mire, la higuera. La higuera es ¿ves? linda. ¿Qué me es eso de encanta la higuera? La que se... De la higuera aprender La que se palabra. murió, Canta la higuera, sí, señor. De la la que no dio fruto Ajá. y él la cortó y dijo, estamos La dando maldijo, ¿no? fruto, Y la maldijo, higuera se bien. secó. Léelo tú. ¿Lo leo completo? Sí, por favor. Ok, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto Amén. acontezca. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, Amén. ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque- No, te fuiste para el otro. ¿Ya? 51 ¿Me ahí. gracias? ¿Tienes Ah, los Tiene 51? 51 ahí. Ah, para ver. Ok. Los Era talentos. 37. Ok, Era 37. sí, hasta 36. Sí. Acomódalo en el cuadro. En el cuadro dice 51 y es 36, por favor. 36. Ajá. Yo estaba confundiendo esa con la higuera. ¿Fue una higuera la que Sí, él cortó? Sí, ya se secó, la Esa es otra bendigo y cosa. se secó. Sí, que se secó. Pero por- también, también compara, ¿no? Al pueblo de Israel con la higuera. Exacto, eso es verdad, hermano, que compara al pueblo Sí, de con la Israel. higuera. Y precisamente dice cuando esté tierna, ¿verdad? Como dice aquí, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y eso está hablando de, según lo que he leído, de cuando regresa el pueblo de Israel a su tierra en el 1948, ¿ves? Entonces con sus ramas están tiernas porque como apenas acababa de comenzar, ¿verdad? Entonces de esa es la generación que habla, de esa generación, es lo que Sí, dice ahí. la higuera Pero representa a Israel. Exacto, que representa a Israel, ¿ves? Entonces ahí dice algo muy claro el Señor, podrá pasar el cielo y la tierra, pero las palabras del Señor no van a pasar, ¿ves?
Amén. No se le puede añadir ni quitar. Qué Nada. maldición. Maldición. Entonces, ahí tenemos una ilustración más. Y estas que yo estoy trayendo no son todas. Una y otra y otra Cantidad, y otra sí. de parábolas que habla el Señor, donde deja ver que alguien se va, pero que va a regresar Que va a a pedir regresar. cuenta. ¿Ves? Así. Tenemos aquí. Él no puede ser burlado, discúlpeme. Amén. Así será. Amén. Mateo 24, 40 al 41. Que eso es, uno será tomado y otro dejado. Al que lo lea. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos Tremendo, mujeres Dios estarán mío. moliendo en un molino, la una será tomada y la otra Oh, será Señor. dejada. ¿Qué les parece? Velar, Oh, Señor. ¿cuándo sigue? Hasta ahí nada más. Ok. Si es hasta el 41 en el cuadro, ponle ahí 40 y 40, hasta 41. ¿En cuál? En el de... 67. En el Mateo 24. Mateo 24, 40 y 41, ¿verdad? Entonces aquí es como las vírgenes también, ¿verdad? Unas entraron a las bodas y otras se quedaron. Y aquí están también mujeres que están trabajando, hombres que estén trabajando juntos, pero uno irá con el Entonces nos vamos Señor. los dos. Y el otro. No se tienen que ir los dos. Yo lo cojo de la mano y nos vamos. Claro, no puede estar sin él, ¿verdad? Mira, aquí está otra parábola, Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no os pensáis. Amén. Bueno, todo esto nos sirve para darnos cuenta de el interés que había en el Señor de que nos preparara, ¿verdad? Porque fíjate que en tantas parábolas y en tantas formas y en tantas maneras el Señor nos está hablando Ay, de que Señor. estemos velando, que estemos, y aquí nos dijo algo muy interesante en el Apocalipsis: si no velas, vendrá sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero en cambio, si nosotros velamos, vamos a tener pistas, no es que la hora ni el minuto, No, tan pero solo lo vamos a el saber. Padre. Entonces, ahí estábamos en aquella pregunta, ¿se acuerdan? ¿Cuándo que dijeron los apóstoles? ¿Cuándo serán estas cosas, Señor? Porque estaban perturbados por lo que él había dicho del templo, que ese templo iba a estar piedra sobre piedra y que toda esa ciudad iba a ser desolada. Eso les había perturbado y les preguntaron cuándo, ¿verdad? Y entonces él dio como respuesta prácticamente dos cosas. Una, que nadie los engañe y que estemos velando, ¿verdad? Entonces la respuesta a cuándo vendrá el Señor la dice en Apocalipsis 22, 7. ¿Qué dice? Pronto. He aquí Pronto. vengo pronto. ¿Cuándo vengo? Pronto. Pronto. Más nada. Maranata, Cristo viene. Pero mira que es lo que dice ahí, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía Sí, de sí, este sí. libro. Y no seremos guardados de la hora de la prueba, ¿no? El que Sí, guarda las palabras. sí. Bienaventurado el que Que guarda guardamos las su palabras de esta profecía, porque el que lee el Apocalipsis, hay bendición, Hay bendición, para esa persona. sí. Imagínate. Dice. Amén, amén, amén. Bueno, en Mateo 24 también hay más señales, como por ejemplo hemos hablado de hambre, peste, guerra, rumores de guerra, terremotos, apostasía. Estas son características que van como en aumento, ¿ve? De la era presente, desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida. O sea, lo que hace que esto se va incrementando cada vez más. Entonces, A mí me preocupa eso cuando dice que son principios de dolores. Así Si estamos nosotros en los estamos tan principios de- alarmados en todo esto que está pasando Ajá. y son los Sí, principios de dolores, así ¿cómo es, será, hermana. cómo será lo que sigue? tremendo. Pero no vamos a estar en. Mira, Vamos usted a sabe. seguir. Bueno, ojalá que yo espero también que el Señor nos Ojalá, lleve hermana, con él, nos vamos antes porque de nos todo vamos esto. antes y de cierto, después vamos a ver versos, nosotros no vamos a pasar por esa Amén, vida. así es. Nosotros no Estamos vamos de a acuerdo. pasar por eso. ¿Ven? Miren, Mateo 24 Esa es nuestra fe. está explicado como un embarazo. Ajá. ¿Ves? Que ya habló del principio de dolores. Hay un principio de dolores, pero después
está el dolor fuerte de parto, que ya esos sean los años en que está la tribulación y la gran tribulación, el anticristo. Eso habrá una ferocidad en cuanto a la angustia, la desesperación, el hambre. Bueno, eso va a ser algo terrible, terrible, que espero que nosotros eso no lo vamos a pasar, ¿ves? Pero eso serían los dolores de parto. Pero todo dolor de parto después trae una gran bendición, y es cuando se produce el nacimiento, ¿verdad? Después que pasen esos 7 años, ¿verdad?, de tribulación, entonces es que vendrá el Señor a reinar con su pueblo, ¿ve? Entonces por eso se ve como si fuera un embarazo, dolores de parto, hay parto, pero después vendrá una gran alegría, y es cuando el Señor triunfa y viene a reinar junto con su pueblo en el milenio, ¿no? Bueno, amén. Entonces habían 2 y 3 preguntas pendientes, la segunda y la tercera pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin de la época? ¿Ves? La señal de tu venida y del fin de la época. Esto como que lo contestan en una misma respuesta, ¿no? Entonces dice, una cosa clara, hermano, para que la sepan, hasta ahora nadie ha descifrado con absoluta certeza todas las profecías del fin del mundo. Hay cantidades de teorías. Unos opinan de una manera, otros opinan otra, y cada uno saca respectivamente versos con los cuales se sienten respaldados. Y lo triste es que el mismo verso, por ejemplo, que tú usas para decir esto y aprobar esto, es el mismo que yo uso para decir lo opuesto. Entonces, Lo que conviene. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, Sí, allá cuando, mira, yo me metí en esto y soy una novata, pero yo pienso que como Dios usa a lo pequeño y lo vil del mundo, que Dios me va a usar de todos modos, aunque estoy aprendiendo. Amén. Pero cuando me he metido a estudiar este tema, Dios mío, qué cosa muy como confusa, porque cada uno que tú lees o que miras tienen opiniones muy diferentes. Pero vamos a confiar que el Espíritu Santo, que sabe todo, aún lo profundo de Dios, nos guiará hacia la verdad siempre nosotros, ¿verdad? En la medida que nosotros estamos sujetos a Él, pues así será. Nosotros vamos a tener certidumbre, ¿verdad? No vamos a estar en medio de confusión. Entonces ahí tienen un cuadro, cómo se va desarrollando Mateo, ¿verdad? En el verso, Mateo 24, en los versos 4 y 5, habló sobre los engaños y sobre si yo soy o no soy el Cristo. Verso 6 habla de las guerras, rumores de guerra. En el verso 7, nación contra nación, reino contra reino. Verso 8 habla de pestes, ¿verdad? Hambre, terremoto en diferentes lugares, como que estamos ahí en el verso 8. Sí, hermana. Exacto. ¿Verdad? Y después, a partir del verso 9 hasta el 27, esto parece que sí es el tiempo de la gran tribulación. Sí. Donde habla de la abominación desoladora, de las tribulaciones. Bueno, habla también de, y dice ahí, dice que no habla de falsos cristos, sino falso Cristo, ¿ves? Que es uno solo, que es el anticristo. Falsos profetas, después el evangelio del reino y la segunda venida del Señor. Más o menos así se desarrolla. entonces debe decir falso Cristo. Sí, dicen que dicen el original y que falso Cristo, no me La lo crean. abominación desoladora es el anticristo. Sí, La bestia. posiblemente es eso, sí. La abominación es como Entonces, ¿falsos cristos o falsos cristos? falso Cristo, dice que O sea, dice sí, el tenemos original. que tacharle. Porque en esta Biblia dice falsos, pero dice la gente que en el original no dice falsos falsos, cristos, ¿no? sino falso, hablando del Sí, anticristo. porque ahí Pero- se refiere al anticristo. sí. Entonces, hermano, mire, nosotros creemos que hay un arrebatamiento, ¿verdad? Amén. Ahora bien, muchos ni creen que habrá arrebatamiento. Algunos no creen que lo habrá. Algunos creen que eso es falso. Bueno, tenemos aquí unos versitos. Por ejemplo, vamos a pasar esto. Tenemos
y este que Gracias, mi Apocalipsis amor. 3:10 tiene con él. Pero bueno, vamos a leer el primero, Juan 14:2. ¿Quién tiene el versito? Juan 14:2. No, Sí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Amén. Si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Gracias, Señor Jesús. Todos Gracias. los días son Mire, provechosos. este verso es una prueba de que sí hay Sí, arrebatamiento. sí. Amén, amén, amén. Y esa es la prueba, porque ahí lo dice muy claro, Él fue a preparar morada para nosotros, que donde Él esté, nosotros también vamos a estar, que Él está preparando lugar y dice, vendré otra vez. ¿Ve? Vendré otra vez. O sea que creemos que hay una segunda venida y os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso nos deja creer. Sí, al que diga no hay arrebatamiento, pues lo siento, mira, ahí dice que el Señor nos vendrá a buscar y que Él está preparando lugar para nosotros. Así Hay es. otro verso más, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Quién lo tiene? 16, ¿qué tiene? De los papelitos que entregué. Sí. Mira, tú no tienes, querida. ¿Qué? ¿Tesalonicenses qué? Primera Tesalonicenses, Sí, no usted está lo poniendo tiene. atención. 4, 16, 17. Sí, ese mismo. Ah, ya. Dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, Ahí con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Otra prueba más. Amén. Si dice no hay arrebatamiento, pues si creemos que hay arrebatamiento, porque esto le fue revelado al apóstol Pablo. ¿Ve? Y entonces él está muy Bien. claro diciendo aquí que nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados Aleluya. juntamente con ellos en las nubes para recibir. Quiere decir que en esta venida del Señor, Él no va a pisar tierra. ¿Saben eso? No. 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 Él lo va a pisar Amén. tierra En las en el nubes. monte de los olivos, va a ser La segunda. la segunda que verdad se llama segunda venida, ¿verdad? Cuando Él venga a reinar. Pero Él aquí va a venir en las nubes a recibir a su Arrebatando. iglesia. El arrebatamiento. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Gloria a Así Dios. es, verdad que merece aplausos. Ay, sí, qué lindo, Amén, amén. ¿verdad? Qué bellos versos. Qué Que bueno, no, Señor. que no nos deja el Te Señor. esperamos, no te nos deja. esperamos. En Maranata, duda, Cristo. en duda. Qué felicidad eso será, ¿verdad? Cuando venga el Señor, ¡oh! Dios mío, y nos lleve con Él. Y nos damos ¿Eh? cuenta. Entonces, ahí les hice un dibujito, ¿verdad? Ese grafiquito que tienen ahí, que muestra una de las teorías y es la que nosotros creemos, la que yo creo. Amén, Y amén. es, la primera flecha es el arrebatamiento. Si quiere escríbaselo ahí. Esa primera flecha que va hacia arriba, ¿verdad? El arrebatamiento. Tenemos aquí cuando el Señor vino, ¿verdad? Que es esta cruz. Después tenemos la iglesia, que es igual que la novia, pero el Señor va a venir por esa novia y ahí está esa flecha que Él nos Hacia va a arriba. arrebatar hacia el cielo. En ese momento, cuando venga ese arrebatamiento, entonces comenzará esa tribulación y ya ahí está el inicio del gobierno del anticristo, que en principio, en los primeros 3 años y medio, engañará a todos, porque todos estos problemas que estamos viendo nosotros en los países, y uno dice cuál es la solución, no sé, no se entiende cuál es la solución, ¿verdad? Y entonces Él los va a resolver. Él va a resolver, y lo más triste, digo yo, que le va a pasar al pueblo de Israel, es que crean que ese es el Mesías. El Mesías. Salud. Que crean que ese es el Mesías. ¿Tú has visto? ¡Wow! Y entonces, Él se va a sentar en el templo
¿Ves? Esa pudiera ser la abominación, porque yo digo, qué cosa Abominación, peor que el hijo del diablo vaya y se siente en el trono, en el templo. La tercera ¿verdad? construcción del No sé cuál sea la abominación, pero puede ser eso. Sí, eso. ¿Verdad? Que él se sienta en el templo, imagínate. Entonces, pero ese templo no está hecho, ¿no? Pero estamos en el punto de que lo quieren hacer. Sí. Y eso también nos deja saber que estamos en tiempo final, que estamos cerca. ¿Ves? Porque dicen que ya incluso está nombrado el supremo sacerdote. Sacerdotes. ¿Ves? Los sacerdotes. El traje está hecho, el traje, con la pedrería y todo eso ya está hecho. Sí. El mismo templo está hecho, pero hay que ensamblarlo. Está Eso- debajo de donde fue el segundo templo, está la mezquita de Omar. Sí, bueno, todo Tiene ese que ser conflicto derribado lo va a arreglar el para construir el anticristo, templo. porque ahí mismo, en ese lugar, debe ser donde sea Sí, el templo. donde Ahí hay una explanada, yo no sé si lo hagan al lado, no sé. Pero tendrá él que llegar a un punto de hacer acuerdos, ¿verdad? Con los palestinos que están ocupando ese lugar, y lo va a lograr. Él lo va a lograr, ¿ves? Entonces por eso lo mirarán, wow, llegó el Mesías, el que resolvió todo para nosotros. Tremendo. Bueno, Y habrá un acuerdo, hay un acuerdo que lo pasamos ahorita aquí, está el presidente Donald Trump iniciando, ¿verdad? Un acuerdo, y ahí también pasamos, lamentablemente, que eso se ¿cuál fue es el todo acuerdo? completo. ¿Ah? Mira, a ver, atrás intenta. Bien. ¿Ah? ¿Cuál es el acuerdo con Israel? Claro, por las tierras. Para construir el Para tercer las templo. tierras y todo eso, un acuerdo por el conflicto que ellos tienen perennemente, ¿verdad? Pero ese acuerdo en sí, creo que lo va a firmar es el anticristo, Sí. ¿ves? Y lo va a lograr, él va a lograr Y un van a acuerdo construir el tercer templo, que es satisfactorio donde él se va a para sentar. todo. Y ahí van a construir ese templo, y él a los 3 años y medio, él va a romper ese pacto, ¿ves? Y ahí él se va a declarar, yo soy Dios, Amén. adórenme Sí, a mí. señora, sí, y se O siente en sea, el trono, esto en que ha el templo. ocurrido con Trump ahora, con este tratado de paz, wow, es una señal, pero bien Una fuerte señal. lo que nos espera. Porque la Biblia dice que cuando diga paz y seguridad, ahí viene, mira, Claro. hasta todo lo que está ocurriendo, los terremotos estos, las diferentes cosas que han ocurrido precisamente cuando se firmó ese tratado de paz, son aún señales. Creo que en otro momento que hicieron algo, también ocurrió un evento, cosa que ni me está informando. Ese evento no se ha firmado, los palestinos están súper en contra, Sí, pero lo están están teniendo trabajando, guerra ya. ¿verdad? El yerno del Sí, presidente Iván, Trump sí, va a estaba reuniéndose con todos esos árabes, y entonces ellos están tratando, ¿verdad? Pero ya el hecho de que están tratando eso es para nosotros una Sí, señal, una- ¿verdad? Y llegará el momento en que el anticristo sí va a concretar ese acuerdo, pero a la mitad del tiempo lo va a romper. ¿Ves? Él va a romper ese acuerdo y se va a proclamar como Dios. Y muchos ahí se van a dar cuenta, wow, estábamos equivocados, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Estábamos errados. Yo creo que ahí es el momento cuando los judíos se dan cuenta, ¿no? ¿Verdad? Posiblemente, porque acuérdense que también habla de, van a estar 2 profetas, ¿verdad? Ajá. Van a estar en el mundo 2 profetas en medio del anticristo. La misericordia de Dios es tan grande que a pesar de esa tribulación y esa gran persecución, van a haber 144,000 sellados, y el sello es el nombre de Jesús y el nombre de Dios en su cabeza. Pero ellos Ellos van a son estar judíos. protegidos, Son y ellos, judíos, sí, sí, son y ellos van a estar predicando por todas las naciones, que Jesucristo es el Señor. Pero él tiene su periodo, llegará el momento, ellos después aparecen en el cielo, parece que los matan, Sí, ¿verdad? sí, van a ser Lo mismo los 2 asesinados. testigos. martyrs. Y ellos Mártires. van a ser Y mártires. los 2 testigos también, ellos van a Los estar van- proclamando que Jesucristo es el Los Señor. matan, pero vuelven a revivir. ¿Y quiénes serán esos 2 testigos? Bueno, hay Moisés y muchas Elías. dudas. Moisés y Elías. No se sabe quiénes son, porque Moisés y Elías son candidatos, es por las funciones que van a tener esos 2 testigos, que ellos van a tener poder
para hacer un río sangre, como lo hizo Moisés, ¿ves? Para poner plaga, también para detener en el cielo la lluvia, como lo hizo Elías. Entonces por eso es que dicen que puede ser Amén. Elías y Y Moisés. fueron los que fueron arrebatados sin ver muerte. Ajá. Bueno, Moisés no fue arrebatado, ¿Verdad? fíjate. Fue Elías. Elías nada más. Ahí está una duda, ahí está la duda, ¿ves? Y otra duda es por qué, porque si ya nadie puede morir dos veces. En sí dicen teorías, también pueden decir que es Enoc y Elías, pero es por la razón de que estos dos si no De las murieron, señales que hicieron. pero no sabemos en No, realidad, no murieron ellos. no Fueron murieron, arrebatados. porque nadie puede morir dos veces. No sabemos quiénes son, pero sí va a haber dos testigos, y esos dos testigos que van a estar haciendo, predicando el evangelio, y como ellos creo que van a parar la lluvia, que no va a haber lluvia, cuando los maten la gente va a estar feliz. Dice en el Apocalipsis, van a estar, dice ahí, dándose regalos en el mundo entero de la alegría, porque dice, esos dos que lo que nos han traído es mala suerte, que no sé qué, ¿me entiendes? Los van a tratar así, pero que, y los tienen exhibiendo como, wow, los matamos, ay, pero qué tal cuando se paran de ahí, ¡oh! Delante de todo el mundo, resucitan. Y van a ser identificados. Ahí se van a dar cuenta, wow, lo que esos hombres decían era verdad. Y ahí hay una persecución espantosa. ¿Ves? Mira, ahora sí podemos ver eso. Eso que estamos viendo ahí es que en Amazon, ¿ves? Ya hay un sistema para pagar poniendo la mano. ¿Qué tal? ¿Verdad? Vamos a ver qué más hay ahí. Mira los acuerdos, ahí está. Trump decide esta semana cuándo lanzará el plan de paz. Dios. Mire, el yerno del presidente reunido con los árabes. Así, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Dónde? Cuando, bueno, ese acuerdo habla de paz y seguridad. Y mira, fuegos, ¿verdad? Como los fuegos que hubo en Australia. Que nunca se había habido en Australia, siempre era California. Sí, ¿Te das sí. cuenta? Australia, tú nunca habías... Y después En se otra parte convirtió no, en casi no. inundaciones, después más adelante. Sí, están ocurriendo fenómenos como por ejemplo en Puerto Rico esos temblores, nosotros nunca. Sí, Quizás uno cada 10 años y ni... Mira, después de un incendio, el agua. Sí. Ah, súper tormenta. Mira este tipo de tormenta de nieve histórica. O sea, todo el ciclo hidrológico está cambiado. ¿Ves? El calentamiento global. el calentamiento Y eso trae consecuencias. ¿Consecuencias en qué? En las siembras, en los alimentos. Eso va a fallar todo. Dice aquí, en ningún otro momento ha sido tan cálido los océanos del mundo como en el 2019. Mira, ¿cómo es? El epicentro ese del otro día, del terremoto que se sintió aquí, que fue entre Cuba Y Jamaica, y ¿cuál es la otra? Las islitas que están acá. Y Gran entonces, Caimán y eso. y entonces se sintió acá, en Miami. Que nunca se había sentido un Nada. temblor. ¿Y aquí Ah, en bueno, Miami? ya después, ya vimos eso. Eso no lo había visto yo. Ah, no lo había visto.